Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Dios les bendiga, es una gran bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estoy con ustedes para llevarles un mensaje de la Palabra de Dios y estoy seguro que será de gran bendición para nuestras vidas. El mensaje lleva como título, Solo cree. Es un título tan sencillo, tan básico, pero tan poderoso. Poderoso Dios, gracias por la oportunidad que me da. Utilice mi vida, mi mente, mi corazón y que su Espíritu Santo me inspire. Fortaleza divina del cielo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a Esto es Palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo declara unas palabras sumamente interesantes y dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, Cristo Jesús nos está diciendo en esta oportunidad, lo que usted cree, lo que yo creo, es tan poderoso. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, lo que hay dentro de nuestro corazón, las convicciones que hay dentro de nosotros, tienen tanto poder y esto pueden afectar negativamente o positivamente para el resultado de lo que nosotros expectamos y estamos anhelando. Entonces, esta es una historia de un muchacho que estaba siendo estorbado por un demonio desde hace mucho tiempo. La Biblia no relata cuánto tiempo, pero dice la Biblia que desde joven, desde pequeño, era muy atormentado por el demonio y seguramente el padre de familia ya estaba desesperado, estaba tan angustiado de tantas veces el demonio quiso matar a este muchacho y un día se le acerca a Jesús y le pide misericordia, le pide favor para que él obrara. Y el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora le pregunto a usted, ¿qué es lo que está creyendo? ¿Qué hay dentro de su corazón? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Qué es lo que usted está expectando? Si usted tiene un buen ánimo, si usted tiene la seguridad que va a salir adelante, que va a salir victorioso y triunfante en cualquier circunstancia que la vida le presente, tenga la seguridad que ese va a ser el resultado. Entonces, Cristo dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Un pastor me hizo una pregunta muy interesante estos días y me dijo, Diego, ¿te acuerdas de la historia de la mujer del flujo de sangre? Y le digo, por supuesto que me acuerdo. ¿En qué momento sucedió el milagro? ¿Cuando ella tocó el manto o cuando ella propuso en su corazón ir a tocar el manto? Y le dije, qué pregunta tan interesante y debo de pensar muy bien qué respuesta le voy a dar. Y le dije, deme un par de segundos. Y medité y le dije, bueno, yo creo, le dije, que 50% cuando ella creyó, antes de ir a tocar el manto, ella ya se fue creyendo porque decía dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Creo yo que 50% cuando ella creyó y cuando llegó y tocó el manto de Jesús, los otros 50% y se completa el milagro. Y me dice, es verdad, eso es lo que yo creo también, que la mujer comenzó a recibir su milagro desde el momento en que propuso, en que creyó en su corazón y cuando tocó el manto de Jesús se completa el milagro. Qué importante entonces es creer. El milagro sucede cuando comenzamos a creer. Desde el momento en que disponemos en el corazón creerle a Dios, allí comienza el milagro. Y por eso Jesús dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, no importa cómo esté la circunstancia, no importa cómo esté la situación en su vida, puede ser que el cuadro es sumamente delicado, posiblemente humanamente
ya no hay salida, porque hay circunstancias que la vida nos va a presentar en que humanamente se agotan todos los recursos y ya no hay resultado positivo. Posiblemente algunos de ustedes están luchando en el área de su salud y el médico ya lo desahució, ya le dijo que usted tiene que resignarse a morir con esa enfermedad, a resignarse el poco tiempo de vida que le queda. O puede ser en el área económica, usted quizá tiene alguna deuda económica y su propiedad están a punto de embargarlo y quizá ya lo dio por vencido. Pero son en esos momentos en que debo de creer. Le dice Jesús, si puedes creer, entonces debo de creer. La situación de este padre de familia no era nada sencillo. Yo creo, dice que en la hermenéutica se vale imaginar, se vale usar la imaginación. Yo me imagino que este padre de familia ya había agotado los recursos. Seguramente habían personas que practicaban el exorcismo para liberar a los que tenían malos espíritus, porque la Biblia relata en el libro de Hechos que en el pasado habían exorcistas, que ellos practicaban esto para sacar y liberar a las personas que estaban poseídas. Seguramente el padre de familia ya había agotado todos los recursos y nada había tenido resultado. Ahora llegó donde Jesús. Señor, si puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros. Al igual que la mujer del flujo de sangre, la Biblia dice que ella había visitado a muchos médicos, pero antes le iba peor y ya había gastado todos sus recursos. Esta mujer ya no tenía recursos económicos, ya no tenía por dónde ir y le quedaba la última alternativa. Le quedaba la última opción, el último consuelo, y era ir donde Jesús. Y entonces posiblemente esa es su situación. Ya agotó todos los recursos humanos. ¿Qué le parece si el día de hoy recurre a Jesús? ¿Qué parece si el día de hoy se atreve a creer? Como dice la Escritura, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Posiblemente usted ya agotó todos los recursos, pero hoy le motivo, le animo, le exhorto que crea en Jesús. Aprenda a depositar su fe en Él. Aprenda a depender de Jesús y le puedo garantizar que va a obtener resultados muy favorables, resultados muy positivos, porque esta palabra es viva. Esta palabra es eficaz y no puede fallar. Esta palabra es tan poderosa. La misma Biblia relata que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A mí me desafía un pasaje en la Biblia que dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores, porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Atrévase el día de hoy entonces a creer. Atrévase el día de hoy a confiar en Dios y usted puede recibir un milagro. ¿Cuántos hombres en la Biblia que se atrevieron a creer en Dios y pudieron ver milagros extraordinarios? Pudieron ver milagros que uno se queda sorprendido. Atrévase a creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tenemos otra historia en el Nuevo Testamento. La historia del paralítico del estanque de Betesda. Esta historia siempre me ha llamado la atención, siempre ha ministrado mi vida. Dice que fueron 38 años el que estuvo paralítico, pero algo que yo puedo resaltar y debo de aprender de este paralítico es que nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza, porque dice que de tiempo en tiempo un ángel aparecía y agitaba las aguas, y el primero que lograba zambullirse en ese agua obtenía su milagro. ¿Se imagina usted cuántas veces se presentó este paralítico y el resultado era lo mismo, negativo? Estábamos conversando con un amigo y decíamos, ¿te imaginas cuando estaban en el estanque de Betesda? El paralítico tenía todo en su contra.
y si había allí alguna persona sorda, era sorda pero tenía la visión y tenía los pies en buen estado. Entonces cuando aparecía el ángel, podía correr y zambullirse en el agua. Y entonces el paralítico, ¿qué posibilidad tenía de lanzarse al agua? Él requería la ayuda de otros y todos estaban expectando un milagro. Todos estaban buscando un milagro. ¿Quién iba a ayudar al paralítico? Pero él tenía la seguridad y tenía la convicción que un día iba a poder zambullirse en el agua y recibir su milagro. Pero un día, Cristo Jesús llegó a su encuentro. Un día, Cristo Jesús, porque Cristo le vio fijamente, porque él sabía que tenía fe. Algo importante, cuando Jesús desarrolló su ministerio, él veía en las personas si había fe. Y si había fe, él hacía el milagro. Los apóstoles también. Pedro y Pablo miraban fijamente a las personas y se daban cuenta si tenían fe o no tenían fe. Y ellos se daban cuenta por el Espíritu que si tenían fe, ellos le decían: recibe tu milagro, porque el milagro sucede con una persona que tiene fe. Si usted no tiene fe, imposible que suceda un milagro. Cristo Jesús sabía que este paralítico que llevaba 38 años en ese estado tenía fe, tenía esperanza, y un día Cristo llegó y sucedió el milagro y él dejó de ser paralítico. Hoy crea. Lo que usted cree tiene tanto poder como no se imagina, que puede tocar la mano de Dios, que puede mover la mano de Dios, que puede arrebatar un milagro de Dios, así como hizo esta mujer. Iba con esa seguridad, iba con esa convicción: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y fue así. Cuando ella llegó y tocó el borde del manto de Jesús, sucedió el milagro. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Cuán importante es lo que creemos. Cuán importantes son las convicciones que usted y yo tenemos. Cuán importante es tener la seguridad, tener la firmeza que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que podemos salir adelante. Le motivo entonces el día de hoy, por muy crítica que sea la circunstancia, por muy difícil que parezca la situación, atrévase a creer. Hoy confiese en fe. Posiblemente nunca ha experimentado un milagro en su vida. Esta circunstancia que usted está viviendo es una buena oportunidad para ver la mano de Dios. La historia de Job es una historia que nos anima, que nos fortalece. Cuando Job termina su aflicción y él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios tiene que permitir que lleguen circunstancias difíciles a nuestra vida para que tengamos una experiencia personal con Él y que nosotros podamos testificar abiertamente que en verdad Dios es todopoderoso, Dios es maravilloso. Muchos cristianos no han experimentado un milagro en su vida, no han conocido verdaderamente a Dios. Sí, vienen a la iglesia, leen la Biblia, pero no tienen una firme convicción quién es Dios. Solamente a través de los procesos, a través de las circunstancias adversas, a través de las situaciones muy complicadas que la vida nos presente, es cómo vamos a conocer verdaderamente a Dios. Job era un hombre riquísimo, era un hombre prosperado, pero no conocía a Dios realmente tan de cerca. Sí, amaba a Dios, temía a Dios, pero no había tenido un encuentro genuino, un encuentro real con Él, hasta que vivió esa aflicción, vivió ese proceso, y cuando terminó, Él pudo expresar esas palabras poderosas: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quizá ese proceso que usted está viviendo, esa lucha, esa situación complicada, es una buena oportunidad para ver la mano poderosa de Dios,
para ver el milagro en su vida y usted se pueda parar y pueda testificar que Dios es maravilloso. Como siempre lo decimos los que predicamos, si nosotros nos paramos para predicar que Dios sana, es porque lo hemos experimentado en carne propia. ¿Cómo podemos decir que Dios sana si nunca hemos estado enfermos? ¿Cómo podemos decir que Dios suple cada una de mis necesidades si nunca he estado en escasez económica? Entonces, las experiencias vividas nos dan más seguridad, complementan nuestra fe y nuestra convicción de creer en Dios. Ánimo, atrévase a creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nuestro Señor Dios Todopoderoso siempre nos motiva, siempre nos desafía que podamos ver un milagro extraordinario, pero hay un requisito: el creer. Esto es sumamente poderoso. ¿Qué es lo que usted cree? Nuevamente le pregunto, ¿cree usted que va a salir triunfante? ¿Cree usted que va a salir de esa circunstancia o cree usted que no? Lo que cree es tan poderoso. Cristo Jesús, cuando Él miraba a un enfermo y le decía: conforme a tu fe te sea hecho. Esto es poderoso. El mismísimo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, le decía a las personas: conforme a tu fe te sea hecho. Conforme creíste, eso es lo que vas a recibir. Y dice el apóstol Pablo: creí por lo cual hablé. Entonces, creemos por lo cual hablamos. Lo que hemos visto, eso testificamos. Lo que usted cree tiene tanto poder. Podrán haber 100 ministros, podrán haber 100 profetas, apóstoles, pastores, como sea. Pero si usted no cree, no sucederá nada. Pero no importa la persona que pueda ministrarlo y que pueda orar por usted. Puede ser el cristiano más humilde, el cristiano más sencillo, que quizá no tiene ningún título de apóstol, de profeta. Puede ser un humilde servidor de Cristo. Pero si usted cree, el milagro va a suceder, porque la fe mueve montañas. Entonces, crea. Y por muy complicado, me dirá: predicador, es que la situación que estoy viviendo es tan difícil. Para usted es tan fácil decir creer, pero si estuviera en mi lugar, las cosas son muy difíciles, las cosas son muy complicadas. Es allí cuando Dios se puede glorificar. Él es experto en salir al rescate cuando las cosas están sumamente complicadas. Una historia en el Nuevo Testamento, la historia del sacerdote Zacarías y Elizabeth. Dice la Biblia que ellos eran personas de edad muy avanzada. Y no solo eso, dice que Elizabeth era estéril. Pero Dios actúa y Elizabeth pudo tener un hijo a su edad muy avanzada y a pesar que era estéril. Ahí nos damos cuenta que Dios es experto en trabajar en imposibles. Quizá Zacarías y Elizabeth ya habían perdido las esperanzas de ser padres de familia, pero Dios le plació bendecirles y nació Juan el Bautista. Dios es experto en hacer de lo imposible posible. Moisés se encontraba frente al Mar Rojo, los egipcios venían atrás y el mar frente de ellos. Pero Dios es experto en hacer cosas extraordinarias y abre el Mar Rojo. Usted me podrá decir: pero ¿cómo voy a salir de esta situación? No tengo nada en mis manos. Y Moisés clama a Dios: Señor, ayúdanos. Mira, los egipcios vienen atrás, el mar por delante. Y Dios le dice: Moisés, no es hora de clamar, es hora de actuar. ¿Qué tienes en tus manos? Tengo una vara, utiliza esa vara. Dios puede utilizar algo tan simple como una vara en algo tan poderoso. ¿Qué tiene usted en sus manos? Crea que Dios es poderoso y puede convertir eso poquito que usted tiene en su mano. Recuerde,
la multiplicación de los panes y de los peces. Tenían unos pececillos y unos panes, pero Jesucristo lo multiplicó y alimentó a más de 5,000 personas, dice que no contando niños y mujeres. Posiblemente eran unas 15,000 o 20,000 personas, no lo sabemos. Dice 5,000, pero solo hombres, no contando mujeres y niños. Porque Dios es experto en hacer multiplicar lo poquito que hay. Eso es el trabajo de Dios. Esa es su especialidad. Hacer de lo imposible posible. Recuerde usted, la viuda de Sarepta dice que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y llegó el profeta Elías y le dijo: prepárame unas tortas y vas a ver lo que Dios va a hacer. Y la Biblia dice que nunca faltó el aceite, nunca faltó la harina, porque Dios es experto de hacer de lo poquito que tenemos algo grande. Muchas veces nos vemos imposibilitados y vemos que lo que tenemos a nuestro alcance no es lo suficiente para ayudarnos, para salir de nuestro problema. Solo creamos que Dios es experto en milagros, que Dios es experto en maravillas y Él puede convertir ese poquito en algo grande. Crea. No me cansaré de motivarlo a creer. Hoy es un buen día de creer. Hoy es un buen día de no perder la fe, de no perder la esperanza en Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Somos nosotros los que perdemos la fe. Somos nosotros los que nos desanimamos. Pero Dios sigue siendo Dios. Mire al cielo. Él hizo todo esto y Él sigue siendo Dios. Está sentado en su trono esperando que usted confíe en Él y pueda recibir un milagro extraordinario. Solo crea. Espero que esta reflexión le haya sido de bendición. No quiero terminar sin antes hacer el llamado. Dios Todopoderoso quiere hacer un milagro en su vida, y el milagro más grande, el milagro más extraordinario es nuestra salvación. El regalo más grande que Dios le puede dar al hombre y la mujer es el perdón de sus pecados, el regalo de la vida eterna, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida y un día podamos tener entrada a la nueva Jerusalén. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué poderoso es el creer, cierto! Que aún de ahí depende nuestra salvación, para que todo aquel que en Él cree. Lo que nosotros creemos es sumamente poderoso. Nuestra salvación depende si creemos en Jesús. Si usted cree en Cristo, viene el regalo de la vida eterna. Le motivo el día de hoy que ponga su fe en Jesús, que le entregue su vida, le abra las puertas de su corazón para que pueda tener vida eterna. Desde el momento en que usted cree en Jesús, su nombre es registrado en el libro de la vida, es sellado con el Espíritu Santo, y el día que estemos frente a Él, tengamos entrada al reino de los cielos. Entregue su vida a Cristo. Él le ofrece salvación y vida eterna. Una persona en una ocasión me abordó y me dijo: ¿qué gano yo darle mi vida a Jesús? ¿Qué obtengo? Y le dije: lo que vas a obtener es vida eterna, el regalo de la salvación divina, el perdón de tus pecados. Pero es importante también un arrepentimiento, un cambio de vida. El mensaje de Cristo fue: arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. También es importante un arrepentimiento, renunciar al pecado. Ese es el mal más grande, el virus, la enfermedad más grande que el hombre puede tener es la enfermedad del pecado. Pero la sangre preciosa de Jesús puede limpiarnos, puede lavarnos de todo pecado. ¿No le gustaría entregar su vida a Cristo el día de hoy? ¿No le gustaría hacer la paz con Él? Le quiere dar vida eterna, le quiere dar salvación divina. No importa cuán alejado esté de Él, qué tanto pecado hay en su vida, pero si hoy viene arrepentido, con un corazón sincero, con un corazón honesto, un corazón transparente, Él le puede perdonar y le puede dar vida eterna.
¿Quiere darle su vida a Cristo? Solamente repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi corazón. Perdona mis pecados. Me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha repetido esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Solamente es su primer paso con Cristo. Por favor, adquiera una Biblia, léala todos los días, ore a Dios cada día. Y muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica, que usted sea instruido, sea bautizado y que crezca en su caminar con Cristo para que usted en aquel día también entre al cielo. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zick. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likee como predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.